invisible nos devora. ¿Alguna vez has sentido que algo invisible te observa en la oscuridad? No hablo de un ladrón ni de un animal, sino de algo que desafía toda lógica, que existe en los márgenes de lo real. Bienvenidos a El Ente Terror, el podcast donde diseccionamos cómo el horror sobrenatural transforma nuestros miedos más primitivos en relatos que nos persiguen hasta bajo las sábanas. Hoy nos adentramos en un subgénero donde el mal no tiene cara, ni cuerpo, ni reglas. ¿Por qué nos fascina tanto lo que no podemos ver, pero sí sentir hasta en la médula? Imaginen un mundo donde las paredes susurran secretos, donde los muertos no descansan y donde un simple objeto, un anillo, un espejo, una cinta VHS, puede ser el portal a una pesadilla sin fin. Así opera el horror sobrenatural. No necesita sangre ni jump scares baratos. Su arma es la atmósfera, esa sensación de que el peligro está en el aire, en cada sombra, en cada silencio que se alarga demasiado. Desde los exorcismos de El Exorcista, 1973, hasta las casas embrujadas de The Haunting of Hill House, 2018, estas historias nos confrontan con preguntas incómodas. ¿Y si la muerte no es el final? ¿Y si nuestros pecados nos persiguen más allá de la tumba? Pero esto no es solo entretenimiento. El horror sobrenatural es un espejo de nuestras angustias colectivas. En los 70, con La Profecía, 1976, exploraba el miedo al anticristo en una era de crisis religiosas. Hoy, en Hereditary, 2018, habla de la herencia de traumas familiares. Prepárense. Lo que viene no solo les erizará la piel, sino que les hará cuestionar qué hay realmente al otro lado de la realidad. Entre sombras y susurros, anatomía del miedo intangible. El horror sobrenatural es un arte de sutilezas. No se trata de lo que muestras, sino de lo que sugieres. ¿Recuerdan la primera vez que vieron El Orfanato, 2007? Aquella escena del niño con la máscara de saco, golpeando la pared con un palo. No hubo sangre, ni monstruos CGI. Fue el sonido, ese toc, toc, toc que se infiltra en tu cabeza como un gusano. O piensen en The Others, 2001, donde Nicole Kidman deambula por un caserón neblinoso, y cada puerta que se cierra parece un portazo a su propia cordura. Hablemos de los maestros de la atmósfera. James Wan, Insidious, The Conjuring, no usa sustos al azar. Calcula cada plano, cada ángulo. En Insidious, la escena del demonio detrás del padre, solo visible por un instante en un monitor de bebé, es pura claustrofobia visual. ¿Y qué decir de Paco Plaza, director de REC, 2007, que convirtió un edificio de apartamentos en un laberinto infernal, donde la cámara subjetiva nos hace cómplices del pánico? Pero el verdadero héroe anónimo aquí es el sonido. En The Conjuring 2, 2016, el croar de la Nun, inspirada en el demonio Balak, se diseñó mezclando gruñidos de perros y llantos de niños. En Under the Shadow, 2016, película iraní que mezcla terror sobrenatural y guerra, los gemidos del djinn se confunden con los bombardeos, simbolizando cómo el miedo externo e interno se fusionan. Y hay un truco técnico poco conocido, el infrasound, ondas de sonido por debajo de 20 Hz, usado en The Haunting, 1963, y Paranormal Activity, que provoca ansiedad y escalofríos sin que sepamos por qué. Los colores también son cómplices. En Suspiria, 1977, Dario Argento baña cada escena en tonos neón, rojos sangrientos, verdes tóxicos, para crear un mundo onírico y enfermizo. En Hereditary, el verde oscuro domina la casa de los Graham, simbolizando podredumbre y envidia. Y en Crimson Peak, 2015, Guillermo del Toro usa el rojo de la arcilla del subsuelo para teñir la nieve, como si la mansión misma sangrara. Pero el horror sobrenatural no sería nada sin sus símbolos. Los fantasmas en El Espinazo del Diablo, 2001, no son solo almas en pena, son víctimas de la Guerra Civil Española, condenadas a repetir su dolor. En The Babadook, 2014, el monstruo del libro representa la depresión de una madre, un ente que no puedes matar, solo aprender a vivir con él. Y en Lake Mungo, 2008, el fantasma de Alice no es maligno, es un reflejo de los secretos que su familia ocultó en vida. ¿Y los rituales?
Desde el exorcismo católico en El Exorcista hasta los conjuros paganos en The Witch, 2015. Estos elementos nos hablan de la necesidad humana de controlar lo incontrolable. Robert Eggers, director de The Witch, pasó 4 años investigando folclore puritano para que hasta las maldiciones en inglés arcaico sonaran auténticas. Mientras, en Hereditary, el culto a Paimon se basa en grimorios reales del siglo XVII, como el Lemegeton Clavicula Salomonis. No olvidemos el humor negro. En Poltergeist, 1982, una médium anuncia: «Esta casa está limpia», justo antes de que el portal al más allá se trague a la niña. O en Beetlejuice, 1988, donde los fantasmas son burocracias cómicas. Hasta The Frighteners, 1996, de Peter Jackson, convierte a los espíritus en una pandilla de inadaptados. El terror y la risa son primos cercanos. Ambos nos liberan de la tensión antes del siguiente golpe. ¿Por qué nos obsesiona lo que no podemos entender? El horror sobrenatural es el subgénero más filosófico del cine. Mientras Scream juega con reglas de supervivencia, películas como A Ghost Story, 2017, nos preguntan: ¿qué queda de nosotros después de morir? ¿Somos solo un eco en el tiempo, como el fantasma de la sábana que observa siglos pasar? O piensen en Relic, 2020, donde la casa en decadencia es una metáfora del Alzheimer, un mal que corroe la memoria y convierte lo familiar en algo ajeno. Aquí hay un dato escalofriante. ¿Sabían que el set de Poltergeist 1982 usó esqueletos reales para ahorrar? La actriz Dominique Dunn murió estrangulada por su expareja meses después del estreno, y Heather O'Rourke, la niña Carol Ann, falleció a los 12 años por una enfermedad no diagnosticada. Los fans aún hablan de la maldición de Poltergeist. ¿Coincidencia? Quizá, pero hasta en eso el subgénero nos recuerda que la muerte siempre ronda. Y hablando de maldiciones, The Ring, 2002, no solo popularizó el J-horror en Occidente, generó una ola de llamadas a estudios de cine de gente que creyó ver la cinta maldita. Incluso hubo reportes de televisores encendiéndose solos. ¿Sugestión? Probablemente. ¿Pero no es eso lo que busca el horror sobrenatural? Hacernos dudar de lo posible. Ahora les pregunto, ¿qué entidad los marcó más? ¿La criatura de It Follows, 2014, metáfora de la CTS y el acecho implacable? ¿O los espectros silenciosos de The Haunting of Bly Manor, 2020, que son el amor no correspondido hecho fantasma? Compartan sus historias con In the Lo Invisible. Y si creen que esto es solo ficción, recuerden, en 2017, una familia en Connecticut demandó a Warner Bros., alegando que The Conjuring 3 se basó en su caso real sin permiso. Los Warren, los cazafantasmas en quienes se inspira la saga, fueron acusados de fraude, pero sus historias siguen vendiendo boletos. Al final, el horror sobrenatural nos atrapa porque, en el fondo, todos tememos que haya algo más. La próxima vez que escuchen un crujido en la noche, no corran a revisar las ventanas. Como diría Lovecraft, el miedo más antiguo y fuerte de la humanidad es el miedo a lo desconocido. Y en este subgénero, lo desconocido nunca está fuera, está dentro.